decía, en forma interna o externa, ¿sí? Interna, que pueden ser acreedores privados propios del país, entre comillas le podíamos llamar también inversores, empresarios, ¿sí? En donde nos prestan dinero, ¿sí? O también pueden ser externos, ¿sí? Ahí tendríamos en el caso de, por ejemplo, de esta cuestión de los fondos buitres, ¿sí? Y también tenemos con fondos de los organismos del Estado, nos podemos endeudar. Y acá es una historia aparte, quizás para otra clase, porque de economía siempre hay mucho para hablar. También nos podemos vamos a plantear esta cuestión de nos podemos endeudar con los organismos que pertenecen al Estado, ¿sí? Por ejemplo, nos podemos endeudar con el ANSES, ¿sí? Le podemos deber dinero al ANSES, ¿sí? En Argentina también en algunos casos le debe dinero al ANSES, ¿sí? Sabemos que en el ANSES van todos los aportes de los trabajadores, ¿sí? Como yo les conté una de las veces. También en el caso de nuestro país hay más trabajadores que cobran ingresos o algún tipo de, vamos a decir, subsidio o algún tipo de retribución y no están trabajando en blanco, ¿sí? Y son pocos los trabajadores, como hablábamos en el caso del empleo y el del desempleo, que sostienen ese pago de algunos subsidios, ¿sí? Con los aportes que realizan, ¿sí? Como decía yo muchas veces, hay muchas personas que están trabajando y están realizando muchos aportes, ¿sí? Al trabajador que trabaja en blanco les descuentan, como ustedes seguramente van a estar viendo con la profe Brenda, la hora social, nos descuentan, por ejemplo, los sindicatos, si queremos adherirnos, nos descuentan, por ejemplo, entre ellos la jubilación, ¿sí? Y esa jubilación va al fondo del ANSES. El Estado también le puede pedir prestado a ANSES. Ya ocurrió esto también que se le pidió prestado a ANSES. Le pedimos prestado a todo el mundo, o sea, incluso también al ANSES. Y después otra forma es a través del Banco Central o con el Banco Central, en donde también después vamos a hablar de la política monetaria, pero con el Banco Central a través de lo que son las letras de cambio, ¿sí? Ustedes escuchan por ahí las LELIC, las LEVAS, las no sé qué, todos los tipos de LEC que hay, ¿sí? Se refieren justamente a esta cuestión de donde el país, en realidad el Banco Central lo que hace es emitir esas letras de cambio, muchas veces para obtener o captar dólares, y también el Estado puede hacer esta emisión de algún tipo de bono. O también a través de organismos internacionales, como les contaba recién, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿sí? Es decir, que no solamente nos podemos endeudar con el Banco, con el Fondo Monetario Internacional, con el FMI, sino que también encontramos otras formas de endeudarnos, ¿sí? Esperen que les voy a compartir, les comparto un cachito más, esta cuestión para que vean la diferencia entre deuda externa y un cachito, y lo dejamos ahí hasta el lunes. Quizás no lleguemos a terminar, pensé que sí, la verdad que me copé con la historia de la deuda externa, que era larga, así que esto seguramente nos va a quedar para hacer el formulario de la semana próxima. Bien, como acá les contaba, ¿sí? ¿Para qué nos endeudamos? Consiste en financiarse el exceso, muchas veces el gasto que tiene el gobierno, como yo les contaba recién. Consiste en financiarse con también las generaciones futuras, porque si nosotros le estamos contratando un préstamo hoy, también van a ser Lourdes, Valentina, Martina, los que van a seguir pagando la deuda unos años más, ¿sí? Entonces por eso dicen nos financiarse en generaciones futuras que lo van a pagar. Tipos de endeudamiento: financia el gasto corriente y financia el gasto de capital. El gasto corriente es el que hace alusión, por ejemplo, a sueldos de empleados o demás. El gasto de capital era justamente que contaban José por ahí, Juliana y Magalí, que nos decían, bueno, si deciden destinar obra pública, estaría bien que se gaste se contraiga ese préstamo, ¿sí? Ese caso, en el caso del gasto corriente y el de gasto de capital, hace alusión a esa cuestión.
Después tenemos, como les contaba, con quién tenemos deuda, con los acreedores privados, con organismos descentralizados, con el Banco Central y también a través de organismos internacionales. Diferenciando una cuestión de lo que es la deuda interna y lo que es la deuda externa, ¿sí? Deuda interna va a estar atada a una legislación nacional, ¿sí? Es decir, a nuestro país. La deuda externa, como contaban ustedes, atada a una legislación extranjera, a lo que nos pretenda que se haga en nuestro país, ¿sí? Sobre todo en Argentina se vivió en los años 90. En el caso de moneda interna, de deuda externa, generalmente es pactada en moneda nacional, cierta cantidad de pesos. En el caso de deuda externa es en moneda extranjera, cierta cantidad de dólares. En el caso de la deuda interna es más fácil renegociar con nuestros acreedores que están dentro de nuestro país. En el caso de la deuda externa es más conflictiva de renegociar, ya lo vimos con los fondos buitre y también lo vemos con el Fondo Monetario Internacional. Puede generarse a través de la provincia, la deuda interna, con las provincias, por ejemplo, en el caso que yo les contaba de la coparticipación, ¿sí? Ahí podemos tener, y también podemos tener una deuda como se tiene ahora, por ejemplo, con Capital Federal, ¿sí? Y también en el caso de la deuda externa puede realizarse a través de títulos o préstamos internacionales, como contábamos recién el Fondo Monetario Internacional. Puede hacerse en el caso de la deuda interna a través de bonos y letras, y en el caso de la deuda interna puede ser nacional o provincial. En el caso de la deuda externa puede ser con los bonistas, que suelen agruparse, ¿sí? Para litigar, como fue en el caso de los fondos buitres, ¿sí? Diferentes tipos de bonistas. Esta cuestión de los bonos y letras, después nosotros lo vamos a hablar en política monetaria, ¿sí? Tiene que ver con que muchas veces se pretende hacer una emisión de un bono. Esperen que está medio tildado. Ahí está. Una pregunta. Sí. Con el tema de la deuda interna, cuando Sí. es la negociación, ¿no tiene un tope en el caso de que suba el dólar? ¿No hay un tope para que suba y ahí lleva una esa palabra? Sí. La difícil. Renegociación. Sí, igual en relación a la deuda interna, muchas veces desde el Estado Nacional, como por ejemplo con las provincias, o el Estado Nacional con algún empresario, generalmente es en pesos la deuda, ¿sí? O los bonos también son en pesos. Sí, también existe renegociación, es más fácil de llevar a cabo, y también tiene una cuestión que está vinculada a, aunque existe esta especulación de, a ver, vos me debías 100.000, pero hoy la inflación no es la misma y el dólar no es la misma, también está sujeto a esa renegociación, ¿sí? Y también a los intereses que nos cobran. En relación al tema de los bonos, ¿sí? Que les decía recién, lo que se hace es emitir bonos, ¿sí? Por ejemplo, uno de los casos fue en el caso de una de las empresas de Argentina, que era YPF, en donde se invitaba a aquellos que querían participar, a los bonistas, ¿sí? Vamos a decir, a dejar su dinero, y el Estado después le pagaba lo que correspondía del bono más un interés. ¿Sí? En ese caso también se está obteniendo una deuda, ¿sí? Cuando hablamos de estas LEVACs, LELICs, que los bonos que emite el Estado y demás, también se está emitiendo una deuda y también tiene que ser renegociada, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? Vamos a llegar hasta ahí. Después nos quedará para la semana que viene algunos datos, más que nada específicos. Nos va a quedar para la semana que viene, en donde está más actualizado el tema de la deuda hoy en el 2020, ¿sí? Pero nada más que eso. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bien, voy a necesitar que se queden de los que están presentes. Esperen un cachito. Voy a necesitar que se quede unos minutitos. A ver, esperen. Castillo, que vi que estaba presente, no sé si volvió a conectarse. Sí, Castillo, quédate un cachito. Serna, no está. Castillo no está. Serna no está. Castillo, quédate un cachito. Del Prete, quédate un cachito. Sí, creo que estaba y después se conectó, ¿sí?
Y vamos a pedirle también a Freire, también quédate un cachito, ¿sí? Los demás los espero el lunes, ¿sí? Y continúo haciendo las devoluciones, ¿sí? Entonces, Nos vemos. Castillo, Vale, gracias, profe, sí. chau. Los veo el lunes, chicos. Chao, Chau, profe. profe, buena semana. Chau, chau. Muchas gracias, profe. Buena semana. Chau, chau. Acá estamos, profe. Bueno, buenísimo. Listo. Bien, primero voy a, esperen un cachito. Sí, tenemos ahí unos minutitos. Los voy a mandar un cachito a la sala de espera y los voy llamando de a uno, así hacemos más rápido. ¿Sí? Ok. La mando a Cami, un cachito a la sala de espera, y a Damián un cachito a la sala de espera. Un cachito. Bien, ahí estamos. Vale, ¿me escuchás bien entonces? Te escucho. No te prendí la cámara porque estoy de la compu, por eso no. Bueno, escúchame, te hago rápido la devolución. Más que nada para decirte que venís trabajando muy bien en el espacio de economía, te envié el informe en donde tenés todo satisfactorio, ¿sí? Quizás me gustaría un poquito más de participación en el Zoom y un poquito más de elaboración en el tema de los trabajos, ¿sí? Quizás veo que cumplís, pero estaría mucho mejor un poquito más de tu pensamiento, de tus ideas ahí en la cuestión de los trabajos, y un poquito más de interacción en el Zoom estaría buenísimo, ¿sí? Dale. Ok.